Bienvenidos a Soluciencia Colombia, el podcast donde exploramos los grandes desafíos de la sostenibilidad en Colombia. El IRD te invita a sumergirte en esta serie de 6 webinars y podcasts para aprender y reflexionar sobre los retos más urgentes de la ciencia de la sostenibilidad en el país y las soluciones innovadoras para abordarlos. En cada episodio, un invitado especial reaccionará a 2 fragmentos del webinar y compartirá sus conocimientos y experiencias sobre el tema tratado. Acompáñanos para reflexionar hacia un futuro más sostenible y descubrir nuevas perspectivas que te ayudarán a comprender cómo la ciencia y la innovación pueden transformar el camino hacia la sostenibilidad. Un saludo cordial a quienes nos escuchan en este episodio número 6 y último de la serie Soluciencia Colombia. Mi nombre es Santiago Ortiz y los acompañaré a lo largo de este podcast organizado por el Instituto Francés de Investigación para el Desarrollo, el IRD. Desde hace más de 4 décadas, los equipos del IRD y sus socios colombianos cruzan miradas, disciplinas y saberes a través de alianzas de largo plazo para co-construir soluciones sostenibles de alto impacto y contribuir al fortalecimiento de la resiliencia de la sociedad frente a cambios globales. Nos alegra tenerlos nuevamente con nosotros para seguir explorando nuevas reflexiones al respecto. También los invitamos a escuchar los demás episodios de Soluciencia Colombia y a revivir sus webinars en el canal de YouTube del IRD. Con esta introducción, le damos cierre a este ciclo de capítulos con la sexta temática clave: cambio climático, glaciares y recursos hídricos frente a los desafíos de la sostenibilidad. Entrando de lleno, hablamos con los panelistas de este webinar, quienes fueron Benjamín Quesada, climatólogo y director del pregrado en Ciencias del Sistema Tierra de la Escuela de Ciencias e Ingeniería de la Universidad del Rosario. Jorge Luis Ceballos Líbano, ingeniero geógrafo y especialista en glaciología del IDEAM, Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales. Estefanía Ángel Villanueva, politóloga y activista educativa de la ONG Cumbres Blancas en Colombia. Para este episodio nos acompaña Camilo Rodríguez. Él es geógrafo de la Universidad Nacional de Colombia. Trabaja desde el año 2009 en el análisis de las relaciones cultura-ecosistema en alta montaña colombiana, aportando a la generación de conocimientos y a la construcción de metodologías participativas para la gestión integral de estos territorios. Autor de distintas publicaciones, recibió la mención de honor en los Premios Nacionales de Ciencia Alejandro Ángel Escobar por la coautoría de la obra Glaciares de Colombia, más que montañas con hielo. En la actualidad, se desempeña como investigador del Centro de Apropiación Social de Conocimiento del Instituto Humboldt, donde lidera el componente de gobernanza de la Agenda Institucional de Páramos y Alta Montaña, el PAM. Camilo, bienvenido a este podcast de Proyecto Surciencia Colombia. Santiago, muchísimas gracias por esta oportunidad. Un saludo para todas y para todos quienes nos están oyendo. Bueno, Camilo, muy bien. Nos ha comentado que ha trabajado con el IRD. ¿En qué proyectos está trabajando actualmente y qué proyectos se ha realizado con el instituto? Bueno, Santiago, vengo trabajando en temas de alta montaña desde el año 2008, 2009, con diferentes instituciones, aproximándome especialmente a entender cómo las comunidades locales, indígenas, campesinas, inclusive urbanas, pues tejen un marco de relaciones con la alta montaña. Un trabajo muy interesante en términos de producción de conocimiento en torno al páramo, pero también a los glaciares. Trabajé con el IDEAM entre el año 2009 y 2012 y por allí tuvimos la oportunidad de encontrarnos con expertos, expertas del IRD, fundamentalmente en el marco de estas acciones de glaciología que trabaja Colombia y que cuenta con el apoyo también de distintas entidades a nivel internacional. Allí tuve la oportunidad de intercambiar conocimientos y conversaciones con diferentes expertos y el día de hoy, ya con
ha corrido bastante agua debajo del puente y me encuentro trabajando con el Instituto de Investigación en Recursos Biológicos Alexander von Humboldt en Colombia, en un equipo de investigadoras e investigadores que viene trabajando, analizando también desde una perspectiva muy social la apropiación del conocimiento sobre la biodiversidad en el país. Y allí particularmente me vengo desempeñando como líder del componente de gobernanza de la agenda de páramos y alta montaña del instituto. Esto pues teniendo en cuenta que en este momento particular para Colombia, el trabajo con comunidades, el trabajo desde los marcos de acción colectiva y demás, se convierte en unos derroteros importantísimos para propiciar ejercicios de cuidado de la alta montaña, de páramos, de glaciares y de todo lo que contiene, digamos, estos territorios que son tan importantes para la sociedad colombiana. Bueno, Camilo, muchísimas gracias. Qué interesante escuchar cómo ese trabajo de las comunidades que es tan importante para la educación, como tú mismo lo dices, y para el cuidado de estas montañas, de los páramos y de por sí de esta categoría llamada alta montaña es muy necesaria para, pues, un poquito lo que llevamos abordando durante no solamente este webinar, sino en conjunto de todos, que es el cambio climático y lo que está pasando en relación a este tema tan grande. Bueno, Camilo, muy bien, muchísimas gracias. Entonces, vamos a iniciar con este análisis y vamos a escuchar el primer fragmento del webinar con las intervenciones de Jorge Luis Ceballos sobre pues, la importancia de los glaciares y más de por sí de la propia agua. Y de Estefanía Ángel sobre el papel de los glaciares en el marco territorial de los habitantes tradicionales de los páramos. Entonces, vamos a escuchar. Y estos glaciares, que es la enseñanza que yo día a día en la Universidad del Rosario también a los estudiantes, ojo, estos glaciares son únicos en el planeta, estos glaciares que yo llamo más que tropicales, le pongo el otro apellido grande que es glaciares ecuatoriales, que eso es algo rarísimo hoy día en el planeta tener, aún en estas montañas por encima de los 4.800 todavía tener hielo es algo fabuloso. Y los glaciares no son importantes para la seguridad hídrica en Colombia. Nosotros hace unos 12 años hicimos un estudio de cuántas personas de verdad en Colombia dependen del agua de los glaciares. Directamente, no hay. Alrededor de más o menos entre 5.500 y 6.000 personas, campesinos, campesinas, dependen del agua combinada del páramo y de los glaciares. Para Colombia los glaciares están solo ese indicador, es ese paisaje, esa cultura, esa identidad que aún tenemos. El agua que provee a los colombianos viene de la alta montaña, particularmente de el páramo y el bosque altoandino. Eh, Hicimos un concurso, llamémoslo así, de estos tres sistemas de la alta montaña, ¿cuál provee más agua? Y bueno, en primer lugar, el bosque altoandino. El bosque altoandino indudablemente aporta gran cantidad de agua, pero no tiene el poder de regulación del páramo. El páramo un poco menos en cantidad, pero es un regulador extraordinario. En época seca, él aporta sus ahorros y en época húmeda, listo, pero no mucho. Y el glaciar, pues es esa alarma ahí que está diciendo, ojo, esto está cambiando, yo me voy, pero la alta montaña está cambiando. Que sabemos que en un país como Colombia, donde hay altas tasas de desigualdad, pues también se ven en esa encrucijada. Y lo otro yo creo que es muy importante también hablar y es más allá del recurso hídrico, pues qué representa la pérdida de los glaciares para los colombianos, ¿cierto? También estamos hablando de comunidades indígenas y de la cosmovisión de las mismas. Entonces tenemos el caso de los UBA en la Sierra Nevada del Cocuy, o tenemos el caso de los cuatro pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta.
y cómo esta cosmovisión también está siendo afectada, ¿no? Desde una cosmovisión andina, por ejemplo, muchas veces los glaciares y las montañas son considerados apus. Apus son estos espíritus, digamos, guardianes, que están protegiendo sus comunidades y claro, se empieza a cambiar, a hacer un cambio también cultural y narrativo de lo que ellos consideran también su protección y los ciclos irregulares. Yo creo que cuando hablamos con científicos como Jorge o Benjamín, siempre nos lo dicen, ¿no? Estamos viendo las señales de los glaciares de cómo es un desequilibrio. Y cuando hablas muchas veces también con las comunidades indígenas, utilizan la misma palabra. Es un desequilibrio entre lo que está pasando actualmente en el planeta, el cambio climático y lo que nosotros estamos haciendo con pues, digamos, nuestras acciones humanas y una economía que no es sostenible para el planeta en el que habitamos. Bueno, muy bien, regresamos. Acabamos de escuchar estos dos fragmentos, fragmentos importantes, tanto de Jorge Luis como de Estefanía, que Jorge Luis habla sobre la importancia y lo raro que es tener un glaciar ecuatorial, eh, como también de pronto no es tan importante para la seguridad hídrica, pero más bien es una alarma de que algo está cambiando. Pues Camilo, me gustaría escuchar esas reflexiones sobre estos fragmentos, a ver tu opinión y lo que podemos sacar. Bueno, gracias, Santiago. Yo creo que acá hay elementos a rescatar y para conversar muy valiosos de lo que dicen los dos invitados. Inicialmente, el llamado y lo reiterado de Jorge, sobre todo el carácter ecuatorial de estas montañas glaciadas. Y yo creo que él lo resalta porque efectivamente es una cuestión rarísima en el mundo. De hecho, buena parte de los procesos de conocimiento y de expediciones, si se quieren, a la alta montaña fueron motivados porque precisamente a los ojos extranjeros era muy raro que en estas latitudes se encontraran montañas con hielo, ¿cierto? Hay distintas narraciones y crónicas de viajeros en la colonia y en los primeros años de la República, inclusive, que les llama poderosísimamente la atención, pues estas montañas ubicadas aquí en el Ecuador, pero con un referente que traían ellos de otras latitudes de Europa especialmente, y que los llevó a investigar, a generar conocimiento, a crear inclusive elementos artísticos y demás. El mismo Alexander Humboldt, pues al encontrar una montaña ecuatorial, glaciada, ¿cierto? Es allí donde se inspira para decir, bueno, ¿por qué no podemos aquí condensar el conocimiento sobre las plantas y sale la geografía de las plantas, ¿no? Inspirada en la alta montaña ecuatorial. Entonces, es un gran referente. Yo creo que Jorge hace un primer llamado muy en ese sentido. Nos ha llamado muchísimo la atención el tener este tipo de montañas aquí en la franja ecuatorial, pero adicionalmente es un llamado que tiene que ver también con las suertes imaginarios que se han tejido en torno a la alta montaña. Hace un par de meses hacíamos un ejercicio con algunos y algunas abogadas que hacen parte de una de las altas cortes de Colombia, y les poníamos a pensar, digamos, cuál era la primera imagen que se les venía a la cabeza cuando hablábamos de alta montaña. Y evidentemente, digamos, lo que resaltó entre estas personas que no pertenecen al campo ambiental, sino que vienen pues de los estudios jurídicos, pues era el agua, ¿cierto? Entonces el referente principal de la alta montaña, los páramos y de los glaciares es el agua. Y creo que es un imaginario muy importante porque ha impulsado procesos de cuidado, de conservación, pero también es un imaginario, es muy parcial, como dice Jorge. La alta montaña es un excelente regulador del agua, pero no es una fábrica de agua como se ha considerado comúnmente. Y adicionalmente está vinculada profundamente a procesos que trascienden el ámbito espacial de la alta montaña. Entonces aquí ha tomado mucha fuerza de un tiempo para acá hablar de los ríos voladores, como esta cantidad de humedad que evapotranspira del Amazonas y que precipita en las altas montañas colombianas. Y creo que ese es un ejemplo de cómo el sistema Tierra está interconectado
Y la alta montaña, más que una fábrica de agua, es un punto importantísimo dentro del ciclo hidrológico, pero que depende de su relación con otros ecosistemas y con otros marcos territoriales, ¿cierto? Em, el conocimiento, por ejemplo, que tienen diferentes comunidades sobre sus territorios, llevan también a vincular a la alta montaña con las tierras medias, las tierras bajas, inclusive con el mar, ¿cierto? Lo que dicen las comunidades indígenas en la Sierra Nevada de Santa Marta y su perspectiva de territorio. En este momento estoy trabajando con el pueblo Coconuco y para ellos el páramo va mucho más allá o digamos no es una parte independiente del resto de su marco territorial y es un llamado que complementa a esa mirada, si se quiere, hidrometeorológica, ya más desde un punto de vista cultural, y es que la alta montaña, páramos, glaciares, necesitan de la interacción con otras espacialidades, y creo que Jorge pues hay un llamado muy interesante. Y aquí quiero también llamar la atención sobre un punto que mencionaban en la intervención y eran el énfasis y en el enfoque desde el cual se ven las altas montañas colombianas, muy anclado a la visión ancestral de los pueblos indígenas, y que creo que es un punto muy importante, sin embargo no es el único a contemplar, creo que es necesario vincular una mirada un poco más amplia que haga también referencia a cómo las comunidades campesinas e inclusive comunidades urbanas hacen una apropiación de esos espacios tan importantes como son los glaciares. Yo creo que a todas y a todos nos ha pasado que si nos ponen a pintar una montaña, siempre le pintamos el pedacito blanco en la cima, ¿cierto? Lo tenemos metido casi como en el inconsciente colectivo. Y eso ha sido un proceso no único de comunidades indígenas, sino que lo tenemos como sociedad. Hay que ver y analizar, eso sí, esas peculiaridades, esas particularidades de cómo lo interpretan comunidades campesinas, comunidades indígenas, comunidades urbanas, ¿cierto? Desde sus marcos también de interpretación territorial, los glaciares, cómo empiezan a ser un espacio de importancia, porque allí es donde viene tal vez el impacto más grande que puede haber al momento de que de estos espacios desaparezcan, ¿no? También por allí lo decía Jorge Luis, si bien la importancia no es hídrica, sí hay una importancia en el marco emocional, sí hay una importancia en el marco de la identidad. Em, y creo que ahí es donde está tal vez el impacto más fuerte de la desaparición de los glaciares, porque hemos ido incorporándolos a nuestra cotidianidad. Los campesinos y las campesinas en la Sierra Nevada de Huicán, em, cuando salen de sus casas, lo primero que hacen es mirar hacia la sierra, hacia su neverita. Es un indicador para saber si tienen que sacar la ruana, si tienen que sacar el sombrero o tienen que sacar también el impermeable, ¿cierto? Es un referente constante que lo han ido involucrando en sus prácticas cotidianas, que es fundamental a tal grado que está incorporado dentro de sus símbolos como comunidad, ¿cierto? El escudo de Huicán de la Sierra, por ejemplo, tiene la sierra pintada. em, Aparece también en letras en la parte inferior Ciudad Nevada de Colombia, porque es un elemento distintivo dentro de su territorio, que ha venido siendo apropiado históricamente, ¿sí? Allí también confluyen evidentemente las comunidades UWA, el pueblo UWA, ¿cierto? Que tiene una visión muy particular sobre el Nevado, y que esa visión particular con el Nevado ha venido conversando con la visión campesina, que en últimas vienen pues, son hijos de la misma madre, pero que han tenido caminos distintos en su historia y que interpretan de manera distinta pero complementaria ese Nevado, esa zona alta, ese glaciar. Entender qué significa tanto para campesinos y campesinas como para indígenas el glaciar es fundamental para entender qué es lo que va a pasar en el futuro y es fundamental para reavivar sentidos de pertenencia sobre ese territorio que también deriva sobre acciones de cuidado, ¿no? Yo creo que aquí nos podemos remitir fundamentalmente, digamos, como a una máxima también que viene inclusive del psicoanálisis, que es que no se cuida lo que no tiene un sentido, ¿cierto? Cuando salimos de la casa y éramos niños y niñas,
nuestros papás nos decían, oiga, mijo, se cuida mucho, ¿no? El cuidado viene de ese querer, de ese sentimiento de apropiación. Y cuando empezamos a entender de qué forma los glaciares forman o hacen parte, perdón, de esas memorias y de esas identidades, también podemos empezar a identificar acciones concretas de cuidado. Hace unos días tuve la oportunidad de compartir con campesinos, campesinas y con indígenas también del pueblo de Los Pastos en el sur de Colombia, la zona de Cumbal. Ellos ya perdieron su glaciar, lo perdieron más o menos en el 85 según la ciencia. Ellos encontraban glaciar muerto hasta el año 2006, excavando dentro del glaciar, liberándolo dentro del volcán, perdón, liberándolo de cenizas, encontraban glaciar, y fundamentalmente lo que ellos, o lo que empezamos a encontrar con ellos es que uno, pues no se quedaron sin agua, ¿no? O sea, ahí está el agua, la montaña también es un sistema muy interesante que adapta sus formas para que el agua sólida después se pueda, en su cambio de estado a estado líquido, pues pueda quedar almacenado en lagunas, en turberas, morrenas de represamiento, esas rugosidades de la superficie de la superficie de la alta montaña en donde queda guardadita el agua líquida, ¿cierto? Entonces, el pueblo de Los Pastos y los campesinos y campesinas de la zona de Gran Cumbal no se quedaron sin agua, número uno, o sea, se fue el glaciar y no se quedaron sin agua, pero sí se quedaron sin un referente territorial importante o una parte del referente territorial. Ellos le llaman de manera muy cariñosa el Taita Volcán a Cumbal, y ellos dicen que el Taita Volcán perdió una partecita, ¿cierto? Que pasó el tiempo y así como uno se va haciendo viejo, como una persona se va haciendo vieja, pues el volcán, el Taita Volcán también se fue haciendo viejo y perdió su glaciar, ¿cierto? Pero ante eso, ellos no se quedan en ese punto de se perdió, se acabó, sino que ellos han empezado a perfilar estrategias de cuidado y de conservación muy desde el marco comunitario, porque han entendido que el Taita Volcán cambió, ¿cierto? Que perdió su glaciar, pero ahí quedaron sus lagunas. Y ahí está el páramo subiendo, ¿cierto? Todas las comunidades vegetales del páramo están llegando a lo que antes era glaciar. Y todo eso a ellos les genera una necesidad de cuidar, de cuidado, y el cuidado está afincado en la historia. Entonces, cómo extraían glaciar o bloques de hielo para hacer helados de paila, cómo extraían azufre, ¿cierto? Para comercializar tanto del lado colombiano como del lado ecuatoriano. Todo eso hace que ellos se sientan cercanos al taita y al sentirse cercanos al taita, pues empiezan a generar estrategias de cuidado. El taita importa, en tanto importa, tengo que cuidar. Ese marco de relacionamiento es el que creo que es importante mantener aquí y no es único ni exclusivo de comunidades indígenas. Hay que ser muy, muy claro con eso. Los campesinos y las campesinas también generan esos marcos de cuidado. También para ellos el glaciar es importante. También para ellos y para ellas las altas montañas tienen un significado y tienen una lógica dentro de su ordenamiento territorial, dentro de su espacio. Hay que ir también, por ejemplo, a hablar con las comunidades campesinas que viven alrededor del Parque Nacional Natural Los Nevados. Para ellos los nevados son referentes de ubicación, son referentes climáticos, al igual que para los campesinos y campesinas de la Sierra Nevada de Vulcán. Es decir, hay una forma como se han venido apropiando y entender esa forma como se han venido apropiando de los glaciares y los páramos es lo que nos va a permitir adaptarnos al cambio, ¿cierto? Hay que vivir una tusa, eso sí, ya no me acuerdo cuántas son las fases de la tusa, son 5, 6, 7, no sé. Vamos a vivir unas fases muy fuertes de las tusas y de las penas, del duelo por la pérdida de los glaciares. em, pero hay que mirar para adelante y un poco lo que nos están enseñando las propias comunidades, en este caso las del pueblo de Los Pastos y los campesinos y campesinas que habitan alrededor del volcán Cumbal, es que hay que cuidar lo que nos queda. La montaña sigue estando ahí, está cambiando y hay que cuidar en contexto de cambio. Bueno, Camilo, muy bien, muchísimas gracias. Qué cosmovisión tan grande estos dos fragmentos.
desde estos ejercicios de interpretación con personas que no están relacionadas al campo o que no están a lo práctico, sino que desde otras vistas y desde otras perspectivas, pues interpretan la situación de los glaciares y pues estas importancias emocionales, estas visiones y estas acciones de cuidado. Con este ejemplo práctico que nos acabaste de comentar, creo que es uno de los elementos que aterriza más estas dos ideas que tuvimos en el webinar. Muy bien, Camilo, pues ya para este segundo fragmento vamos a escuchar la intervención de Benjamín Quesada acerca de la vinculación de comunidades locales e investigación y acción participativa en el contexto de la adaptación para la alta montaña. Entonces, vamos a escuchar atentamente. A mí me parece importante poder, lo hemos visto, hacer coproducción de conocimiento, entonces investigación que llegue a la gente, como lo dijo muy bien Estefanía, que implique a la gente también, entonces no llegar de manera vertical, sino tener en su proyecto la parte de qué necesidad realmente tiene la comunidad y nosotros como experticia, pues obviamente no podemos arreglar absolutamente todos los problemas, pero ver dónde está la intersección, en lugar de llegar, no sé, con paneles fotovoltaicos, pues porque hay que poner electricidad, pero no es la prioridad que tiene la gente. Muy bien, acabamos de escuchar este fragmento de Benjamín, donde llega con un concepto un poco más corto, un poco más sencillo que los otros dos fragmentos que hemos estado escuchando, y dice, vea, no es llegar a traer soluciones, sino parte del sentido es primero escuchar para traer las soluciones que necesita la población. Camilo, ¿qué reflexión traemos sobre ese fragmento? Bueno, Santiago, muy importante, ¿no? Porque yo creo que adaptarnos al cambio, a la variabilidad climática, va a requerir también cambiar las formas como convencionalmente veníamos haciendo, inclusive ciencia, ¿cierto? Y yo creo que lo que comenta Benjamín sobre la coproducción de conocimientos, que lo dice textualmente, es parte de la clave del ejercicio. Yo creo que hay un marco en este momento de una necesidad de generar conocimiento aplicado, ¿cierto? Y tal vez de volver sobre algunos elementos que aquí en Latinoamérica corrieron, digamos, con mucha fuerza hacia mediados, la segunda mitad del siglo XX, que tenía, digamos, todo un marco de conocimientos, pero también de herramientas metodológicas muy ricas, como era la investigación acción participativa. Es decir, en este momento, si bien es cierto, se hace necesario un proceso importante, álgido de divulgación de la ciencia, para empezar a comunicar lo que se viene dando, los análisis que se vienen dando en términos de la meteorología, de la glaciología, ¿cierto? Inclusive de ecología y biología, en términos de cómo van cambiando las especies en el marco de la desaparición de los glaciares y de los mismos cambios de los ecosistemas. También necesitamos y tenemos una urgencia para poner a conversar y habilitar canales, vasos comunicantes, puentes entre lo que conocemos convencionalmente como conocimiento científico y el conocimiento tradicional o el conocimiento que tienen comunidades que habitan en estos territorios. Y es que si partimos del hecho de que estos territorios de alta montaña, páramos y glaciares han venido siendo apropiados de manera simbólica, de manera material también por parte de comunidades locales, pues estas comunidades locales tienen muchísimo que decir, ¿cierto? Ellas han venido por generaciones viviendo con esas montañas y así como conocen la forma de la nube para que trae el agua, que trae la lluvia, también conocen y están interpretando constantemente los cambios que se están dando en su entorno. Cómo cambia el ritmo de floración de algunas especies, cómo también la distribución de poblaciones, por ejemplo, de venados o de pumas en algunas zonas está cambiando y se empieza a generar preguntas, que por ahí arranca todo un proceso de investigación. ¿De qué manera se puede llegar a nutrir esa pregunta con técnicas desde afuera, ¿cierto?
que traen glaciólogos, hidrometeorólogos, en el campo de lo biológico que traen los botánicos, las botánicas, mastozoólogas y demás, con los mecanismos de observación que tienen las comunidades y interpretación que tienen las comunidades. Yo creo que hay una potencia de tratar de hibridar conocimientos. Hay una tendencia muy importante em, de la climatología, que es la etnoclimatología o la etnometeorología, y una historia muy importante, o digamos que nos deja muchísimas enseñanzas para este contexto, y es que em, meteorólogos y oceanógrafos se preguntaban por unos cambios en la distribución de las corrientes en Alaska, ¿cierto? ¿Qué era lo que estaba sucediendo? Pero a la vez, pescadores y pescadoras locales se estaban preguntando por qué los bancos de peces ya no estaban tomando las mismas rutas que tradicionalmente tomaban. Cada quien estaba generando sus aproximaciones, evidentemente con sus métodos, con sus conocimientos, pescadores y pescadoras, con comunidad científica por su lado, pero fue únicamente cuando se encontraron, cuando científicas, pescadoras, pescadores se empezaron a encontrar y a conversar para identificar qué era lo que estaba sucediendo, fue que emergió un conocimiento importante para tratar de entender realmente qué era lo que estaba sucediendo en esa parte del mundo. De esa forma fue que se pudo llegar a comprender unos cambios muy particulares que se estaban dando en la circulación de los vientos y en la circulación marina en esa parte que generaba cambios en las poblaciones de peces que estaban también trasegando por esas aguas. Entonces, aquí nos da una enseñanza muy interesante que es tal vez entender los cambios en la montaña desde el punto de vista local en diálogo con em, la producción de conocimientos que viene desde afuera, es lo que nos puede llegar a generar un conocimiento más rico sobre lo que está sucediendo en la alta montaña, es una mejor interpretación y una mejor adaptación. En este momento, por ejemplo, en Huicán de la Sierra, tenemos una serie de acueductos comunitarios que toman agua de fusión glaciar, ¿cierto? Agua superficial de fusión glaciar. Qué interesante sería incorporar a quienes están haciendo las labores de glaciológicas, hidrometeorológicas y demás, con quienes están allá a diario viendo cómo el nivel de las aguas está cambiando, viendo cómo las características también del agua pueden llegar a tener cambios. Creo que en esa confusión, o más bien en ese relacionamiento de conocimientos es donde está la verdadera potencia. Poco digamos que lo comentaba en su momento Paulo Freire, y es que el conocimiento surge del diálogo de saberes. Ahí es cuando surge realmente el conocimiento, y creo que si necesitamos, como lo necesitamos, adaptarnos a los cambios que están ocurriendo en la montaña, necesitamos propiciar esas estrategias de diálogo de saberes. Y aquí tenemos que ser muy tenemos que innovar muchísimo en los métodos, en las técnicas. De parte de los científicos, de las científicas, debemos llegar también con mucha más prudencia a hablar de ciertos temas con comunidades. Tenemos que estar mucho más abiertos a lo que tienen para decirnos las comunidades campesinas, las comunidades indígenas sobre los cambios en su territorio, y tratar de formular preguntas de investigación con ellos, con ellas, ¿cierto? Yo creo que se dejan unos semilleros muy interesantes de investigadores locales, interesantísimo generar comunidades de conocimiento para entender cómo está cambiando la alta montaña, interesantísimo llegar a generar métodos híbridos para tratar de entender qué es lo que está pasando, no únicamente métodos e indicadores científicos convencionales, sino también utilizar métodos e indicadores locales para tratar de entender y desde allí propiciar ejercicios de cambio. Creo que es fundamental. En este momento en Colombia hay una álgida discusión sobre cómo se maneja y cómo se gestiona integralmente la alta montaña. Y parte de esa discusión se va a zanjar en el momento en que las comunidades locales puedan ser partícipes de los procesos de toma de decisiones que en sí mismos traen unos procesos de construcción de conocimientos. No puedo incidir en la toma de decisiones de mi territorio si no tengo conocimiento a la mano, si no sé qué es lo que está pasando.
y también si mi conocimiento, mi saber y mi experiencia no está involucrada en esa toma de decisiones. Entonces creo que aquí el llamado en este momento es a tratar de buscar caminos, cruces de caminos, ¿cierto? Cruces de caminos que nos permitan avanzar de manera más detallada para entender qué es lo que está pasando. Muy bien, Camilo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por esta gran conclusión. Adoptar, cambiar formas de hacer ciencia, la acción participativa, escuchar a las comunidades, creo que es algo de lo que hemos llegado en este segundo fragmento de, del webinar que tuvimos, en los que se habló también sobre esta vinculación de comunidades. Bueno, Camilo, muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en este podcast de Soluciencia Colombia, con muchas reflexiones en los ámbitos de glaciar, como lo vimos en estos dos fragmentos grandes que tuvimos aquí en este podcast. Te agradecemos mucho por toda la sabiduría que nos has compartido y aquí creo que es donde lo estamos viendo, cómo compartimos desde la ciencia y desde la experiencia estos desarrollos para el cuidado de los glaciares. ¿Alguna reflexión adicional con la que quieras cerrar esta participación en este podcast? Gracias, Santiago. Pues creo que aquí voy a partir como una reflexión personal que, digamos, vengo haciendo a partir como del trasegar por páramos y por alta montaña y por glaciares en Colombia. Y voy a tratar de vincularla también pues como con los retos que se nos vienen, ¿no? Y es que pues en estos años de caminar, em, de conocer alta montaña, pues he podido ver cómo cambia, ¿no? Cómo en periodo de tiempo absolutamente corto en términos de lo que es la vida de la Tierra, o sea, en del 2009 hacia acá, o sea, ¿cuántos años? 16 años no es nada en términos de la vida de la Tierra, pero he visto muchos cambios y muchos cambios a nivel de paisaje, ¿cierto? El primer glaciar que conocí en la vida fue Conejeras en Santa Isabel y el glaciar Conejera ya no existe, ¿cierto? Esa pared de hielo que me deslumbró cuando la vi la primera vez, hoy ya no está. Em, pero también he podido ver cómo cambian las personas de la alta montaña, cómo las comunidades hoy en día están tomando partido de manera más decidida por el cuidado de sus territorios y de su propia gente. em, y eso son elementos, digamos, que dan cuenta de que la montaña en sí misma te está enseñando que todo es un cambio, todo está en permanente cambio y tal vez a uno en su forma de vivir la vida también como que le están enseñando es a tratar de mantener todo en un sentido de permanencia. Y yo creo que lo único permanente en este momento es la impermanencia, ¿sí? Lo que nos está mostrando la montaña es que todo está cambiando. em, que si bien es cierto, hay unos espacios muy importantes, muy sensibles para la emocionalidad de las personas, pero también importantes en la funcionalidad de un ecosistema, pues esos espacios están cambiando y es posible que ya no los tengamos más como los conocimos. Y eso plantea una reflexión pues de vida, por un lado, evidentemente, de afrontar, digamos, cómo se afrontan los cambios en la vida. Creo que la montaña es una maestra en ese sentido de mostrarnos cómo se cambia y cómo hay que estar em, poniéndole el pecho de cierta forma a los cambios en la vida, pero también nos va generando un reto y un desafío ya en términos de el cómo le damos continuidad y cómo le damos una mirada a nuestro futuro. Y es que necesitamos entender esos cambios y adaptarnos en el marco de ese constante cambio, en esa constante mutación que hay de paisajes y de gentes, necesitamos plantear escenarios de cuidado. Y aquí es donde se plantean una cantidad de preguntas en donde la innovación desde diferentes marcos em, de operación, de pensamiento, de interlocución y de diálogo también, pues digamos, se convierte en un eje fundamental. Eh, Cuidar en contexto de cambio es un ejercicio que requiere innovar, que requiere también cambiar
y que requiere darle una mirada diferente a las formas como nos hemos relacionado con la montaña, como nos hemos relacionado con los conocimientos que están en esa montaña y evidentemente con quienes habitan esa montaña. Necesitamos cambiar ese marco de relacionamiento y tratar de plantear nuevos paradigmas que nos lleven de manera muy dialógica, muy en el diálogo, em, a perfilar un futuro en ese constante cambio. Creo que con eso puedo estar dando un cierre a la intervención. Bueno, Camilo, muy bien. Muchísimas gracias por haber participado en este podcast del Proyecto Soluciencia Colombia. No, muchísimas gracias a ustedes, un saludo a todas las personas que nos escuchan y un agradecimiento también por estar también tan a tope con este tipo de temáticas tan interesantes. Para concluir, queremos agradecerles sinceramente por habernos escuchado en este sexto y último episodio y de por sí en toda nuestra serie de nuestro podcast de Soluciencia Colombia. Recuerden que el webinar está disponible en nuestro canal de YouTube para que puedan revisarlo en cualquier momento. Les invitamos a seguirnos para estar al tanto de los próximos proyectos del IRD en Colombia. En nuestra página de Facebook IRD en América Latina, nuestra página de Instagram @IRD Ecuador Colombia, nuestro canal de YouTube @IRDFR IRD y puede escuchar nuestra serie de podcast en todas las plataformas como Spotify, Apple Podcast, Deezer y demás. Búsquenos como Soluciencia Colombia. Además, contamos con una página web dedicada al proyecto donde podrán encontrar todos los replays de los webinars y los podcasts. Gracias nuevamente y hasta una próxima oportunidad.